Bueno, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Vamos a que alguien deje el micrófono abierto, así escucho un ruidito de fondo, porque la otra vuelta estaba todo tan silenciado que se había desconectado y yo seguía hablando solo. Así que el que quiera puede dejar ahí algún micrófono abierto, entonces yo escucho algo. Muy bien. Vamos a ver cómo estamos. No sé si están viendo la presentación, la pantalla completa y el mouse mío que se mueve. Hola. Sí, profe, se ve. Muy bien. Entonces, pantalla completa, se ve todo y se ve el mouse. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, es importante que viendo a los compañeros de ustedes de años superiores, por ejemplo, los que están en la PFO, que no pueden hacer este curso y que tampoco pudieron en su momento, no sé por qué diablo fue. La cuestión es que ahora, la vez pasada, cuando estuvieron en cuarto, no pudieron hacerlo y ahora que están en PFO, tampoco pueden hacerlo, no los dejan. No sé por qué, cuestiones raras de la distribución de la facultad o no sé qué diablo, la cuestión es que están fuera del curso. Bueno, entonces, a lo que voy es que yo ahora los tengo en la simulación a los muchachos, en el Ciclum, y la verdad que es un embole porque no interpretan los electros, no cazan una de los electros y cuesta mucho eh, ponerse a estudiar solo, qué sé yo. Entonces, digo, denle en bolilla a este cursito y a que el otro que le voy a dar de arritmia, porque después tenés alguna idea de esto. Entonces, bueno, tengan este tiempo de estudio, de chequeo, métanse en esta página que yo les metí en la otra vuelta de SGpedia, no sé si alguien la visitó y estuvieron hurgueteándola ahí. Entonces, miren, vean electros y bueno, y completemos esto del curso, porque da lástima por ahí a los chicos y ellos mismos dicen, "Puta, esto no hice el curso y ahora no, y ahora claro, ya pasa el tiempo como que si no lo aprovechás ahora después, decir después lo hago, y después ya estás en la residencia y quedás ahí con un boquete. Por lo menos no te digo que vamos a ver de todo electro, pero tenés unos conceptos básicos que es lo que trato de incorporar. Así que bueno, digo, denle en bolilla y aprovechen este tiempo de lectura y aprovechar un poco las clases, venirse con dudas, que también eso está bueno, venirse con dudas de nada, tirar alguna duda de que hayan leído o si quieren ver alguna parte de repasar algo, cómo se ve la onda P, cómo se ve esto, qué sé yo. Cosa de que también eso nos sirve, a nosotros nos sirve para ver cómo va el curso, cómo lo van llevando y también para hacer hincapié en alguna cosa u otra. Bueno, la cuestión es que tienen que leer y estudiar, no queda otra, y ahora hay un montón de maneras de hacerlo. Una es este cursito que yo les mandé, el SGpedia, que les mostré la otra vuelta, esto del eje eléctrico, que está muy piola. Y ahí tiene videitos y tiene un montón de cosas. Así que está bueno. Y también hay un librito que está piola, precisamente en ese libro que les dejo ahí, que es de Valles de Luna, sale y recomiendan esta página de internet, o sea que página ya recomendada por ese libro también. Bueno, muy bien.
Y ahora hay un montonazo de flacos que hacen un curso por YouTube de SG, ¿viste? Así que tienen que mirar y mirar y mirar electro, entonces ya uno le pierde el miedo. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántos somos? 46. Bueno, un buen grupo. ¿Dudas, preguntas? Nada, ¿no? Ábranme un micrófono el que quiera, póngale, y yo escucho un ruidito de fondo, así sé que están ahí en acción o no se ha cortado la señal. Háganme ese favor. Bueno, muy bien. Hasta ahora nadie prendió el micrófono, así que cualquiera que se tire la pileta. No. Vamos a alargar. A ver si corre. Sí. Muy bien, se movió ahí el slide, la diapo se movió, cambió. Profe, se ve. Ahí está, joya. Déjamelo el micrófono ese tuyo abierto, así escucho. Bueno, joya, muchas gracias. Dale. Entonces, vamos a ver la primera parte que es el crecimiento auriculares. Bueno, ya vimos que la estimulación de las aurículas se generan a partir del nódulo sinusal, ¿no es cierto? Esta sería una visión desde arriba, ahí está la columna, está el esternón, mira, ahí está B1, que se ve, y obviamente en las extremidades estarán los otros cables. Entonces, los vectores, si uno viera así el corazón, tiene esta disposición, el que estimula la aurícula derecha y el que estimula la aurícula izquierda. Entonces, según donde yo me ponga a observar estos vectores eléctricos, es la forma de la onda que me voy a ver. Por eso en D2 yo voy a ver una onda positiva. Y en B1 lo voy a ver más menos, porque ve dónde está B1, viene el vector este y después se va para allá. Entonces viene positivo y después se va la aurícula izquierda. Entonces la primera partecita sería la aurícula derecha y LA, izquierda, aurícula. Entonces, en realidad la onda está formada por la doble estimulación y el sistema eléctrico tanto de la aurícula derecha como la aurícula izquierda. Entonces, la porción inicial de la activación de la aurícula derecha forma, la porción inicial es la aurícula derecha forma la onda P, y la porción final es de la aurícula izquierda, y la parte media es la combinación de los dos. Muy bien. Sigamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Se me quedó callado el sonidito del fondo. Me da miedo. Ahí está, listo. Hay algo que escuché. Bueno, muy bien. Entonces, ven acá, esto es interesante de la aurícula, cómo se ve lo normal en D2 y en B1. Esta porción más menos. Así se ve la onda P en B1. Esto es re chiquito. Te imaginas que esto está agrandado, pero ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Esta onda positiva es la onda P y así se ve con el componente derecho e izquierdo. Ahora, fíjense acá, cuando hay un crecimiento de la aurícula derecha, va a ser una onda muy alta, muy picuda, una onda P picuda o una P pulmonar que le dicen. Y en B1 va a ser el gran componente derecho. Por eso el crecimiento auricular derecho lo voy a ver como una P positiva en B1 y debería tener positivo y negativo, pero casi el negativo no existe porque es el componente izquierdo. Así como el crecimiento de la aurícula izquierda me va a estar tironeando la parte final de la onda P, va a ser con esta melladura, ¿no es cierto?, que le dicen la P mitral, o P de crecimiento auricular, es más ancha que alta. En cambio acá es altísima, casi con el mismo tamaño que lo normal, porque se lo lleva todo la aurícula derecha. Y después la onda P chiquita de la izquierda está ahí. Entonces esto también me permite ver qué crecimiento tiene. Yo veo una P así. Digo, ¿será una P normal? Che, la veo media picuda. Me voy a B1. Y si es muy positiva, eso te confirmo. La veo así, digo, ¿será normal o está media grande? Me voy a B1 y veo que tiene un gran componente negativo, entonces decir que hay un crecimiento auricular izquierdo.
Entonces, la onda P está formada por estos dos componentes, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Crecimiento del derecho es bien alta y crecimiento del izquierdo es bien ancha. Muy bien. Entonces, el crecimiento de la aurícula derecha, el crecimiento de la aurícula derecha en el plano frontal D1, miren cómo se ve ahí la onda P media negativa por ahí. Fíjense acá en D2 es bien alta, bien angosta, que es la P pulmonar que le dicen, porque es el crecimiento de la aurícula derecha. La onda P es pequeña e isoeléctrica en D1. Tiene una duración normal, pero es alta y picuda en donde se ve perfectamente la P. En D1 también se va a ver así en D3 y en ABF, que sería lo que está mirando la cara inferior, D2. D3 y ABF lo mira de abajo al corazón. Entonces, por eso va la onda hacia D2, D3 y ABF. Entonces la van a ver bien picuda, bien alta y angosta. Por eso a veces se le dice P pulmonar, porque es por un crecimiento de la aurícula derecha. Los asmáticos, los EPO, más que nada el asma, ¿no es cierto?, genera un crecimiento auricular derecho. Tiene una duración normal, dijimos que es de ancho igual que lo normal, pero es alta y picuda en estas derivaciones como dijimos. Muy bien. Entonces, ¿por qué se debe eso? Porque hay un gran cambio porque se lo lleva a la primera porción, que es lo de la aurícula derecha, y la aurícula izquierda quedaría normal, entonces queda dominado toda la imagen de la P por la aurícula derecha. Entonces, ¿cuáles son las patologías que me generan un crecimiento auricular derecho? La P pulmonar, P picuda, bien alta. Las causas más frecuentes son todo lo que me dilate la aurícula derecha, valvulopatía tricuspidia, el cor pulmonar en pacientes con EPOC, la hipertensión pulmonar, cardiopatías congénicas, la estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, insuficiencia tricuspidea secundaria de dilatación del anillo, tromboembolismo de pulmón. Muchas veces esto puede ser hasta transitorio en una crisis asmática, y eso yo lo he visto. Le hace un electro a un paciente que no sabe si está con un edema de pulmón o está con sibilancia, está en terapia, por supuesto, el paciente se ahoga, le falta el aire, se siente silbido por todos lados, le pone el oxígeno, qué sé yo, entonces, bueno, le hace un electro porque estaba en unidad coronaria y tiene una P recontra pulmonar, qué sé yo. Da la casualidad que uno dice, bueno, es un EPOC o es un asmático, tiene ese crecimiento. Pero después, cuando pasó la crisis, le hicimos de vuelta otro electro, o al otro día, que sé cuándo fue, y la P normal. O sea que tuvo un crecimiento auricular derecho transitorio por esa gran sobrecarga de la aurícula que tuvo con ese pulmón con tanta dificultad para que pase la sangre. Entonces, hasta puede ser transitorio, como una idea. Lo cierto es que no es transitorio nada, lo cierto es que uno ve la P pulmonar, entonces uno piensa en patologías derechas, o sea, todo lo que es lo pulmonar, lo congénito, todo lo que es lo congénito te joroba el ventrículo derecho, la aurícula derecha, todo eso es lo que genera las alteraciones derechas, que son las patologías en los niños, ¿no es cierto? Las congénitas, que es cuando más se ven, ¿no es cierto? Fíjense entonces un crecimiento auricular izquierdo. El componente ahora es la parte final de la onda P. Entonces se genera una P muy ancha, muy ancha. Con esta doble melladura que muchos le dicen P mitral, o P de crecimiento auricular, o un daño auricular izquierdo, crecimiento auricular izquierdo, daño auricular izquierdo, sobrecarga auricular izquierda. Son todos términos que uno los puede ver en el informe según los distintos cardiólogos. Yo por ahí pongo crecimiento auricular izquierdo, puedo poner P mitral, es raro porque ya en realidad jugarse con una P y que sea el motivo mitral, bueno, sería una estenosis mitral, ¿no es cierto?
que obviamente la estenosis mitral te genera un crecimiento auricular, un machazo, o una insuficiencia mitral también genera un reflujo a la aurícula que te da las megas aurículas izquierdas, antes que se fibrile, que ahí no voy a tener onda P. Cuando hay fibrilación auricular, y eso ya lo veremos cuando veamos arritmia en el próximo curso, que no se ve la onda P, porque está tan destruida la aurícula de grande que ya no tiene ritmo sinusal, pierde el ritmo, y no tiene onda P, no hay nada. Pero antes que pierda ese ritmo, esa patada auricular que es la onda P, muchas veces vemos la P grande, una P ancha, mejor dicho, no alta sino ancha, que es la P mitral, casi achicando el PR, porque se lleva puesto el PR, entonces uno dice tiene un PR corto, pero en realidad es un crecimiento en lo ancho de la aurícula izquierda. La onda P de altura normal, pero con una duración más larga. ¿Ves como acá está más ancha que alta? Una P baja, normal, pero ancha, casi no tiene PR acá. ¿Mm? Con una duración igual o superior a 0,12 segundos, generalmente bimodal, es decir, que tienes una muesquita ahí, y la onda P se lleva puesto el PR, entonces como que se acortara el PR o casi ni existe el PR por el gran crecimiento auricular izquierdo. Obviamente, la mejor manera de ver la onda P es en D2. Fíjense cómo el componente izquierdo, que era la parte negativa, cómo se ve en B1, un gran componente negativo, casi uno diría P negativa en V1. Esto es muy importante como ayuda a decir crecimiento auricular izquierdo. Veo D1 y veo V1, y entonces digo, sí, confirmo que es un crecimiento porque tiene gran componente negativo la onda P en V1. Muy bien. La negatividad de la onda P también se puede registrar en V2, ve acá como está el gran componente negativo de V1 por un crecimiento auricular izquierdo, vemos D2 como se ve ancho, PR casi ni existe, y sigue viendo un componente negativo en V2. Entonces también se puede llegar a V2 y a V3 se sigue viendo un componente negativo. Esta morfología se ha denominado tradicionalmente P mitral, dado que es típica, aunque no exclusiva, de los casos de valvulopatía mitral reumática. Claro, la estenosis mitral por fiebre reumática te hacía puré la válvula mitral, generalmente estenosándola por la fiebre reumática. Al venir la penicilina ya casi fiebre reumática no hay, por lo tanto no hay tanta valvulopatía mitral, ya no hay tantos operados de reemplazo valvular mitral. Por eso uno ve pocas reemplazos valvulares mitrales y sigue viendo reemplazos valvulares aórticos porque es por la calcificación de la válvula aórtica, que muchas veces no tiene que ver con la mitral, sino con la hipertensión arterial y la edad. Muy bien, por eso también habrán escuchado ustedes los TAVI. Los TAVI es una valvuloplastia por un catéter y te insertan ahí una válvula aórtica por un catéter. Eso se llama TAVI, con B corta, TAVI. Entonces pasan un catéter y le abren la válvula aórtica por calcificación. En los pacientes añosos que no se bancan una cirugía de reemplazo valvular. Bueno, entonces, sigamos con el crecimiento auricular izquierdo. La onda P mitral es una onda P ancha, más de 110 milisegundos, melladura, con ese componente como si fuera una M de mitral. Típica en los pacientes con estenosis mitral, tiene una baja sensibilidad para decir que mitral, es lo que te decía yo, no es porque tenga la P mitral, tiene una estenosis mitral. Pero cuando tiene una estenosis mitral seguramente va a dilatar la aurícula y va a tener la onda P. Pero también lo puede tener, y es lo que más encontramos ahora, es la hipertensión arterial. Entonces uno ve daño auricular izquierdo, crecimiento auricular izquierdo en los pacientes hipertensos, no
no buen control de su presión, claro. Valvulopatía mitral, ya dijimos, insuficiencia de estenosis y también aórtica, porque te aumenta la presión del ventrículo izquierdo y la contracción auricular se encuentra que hay una presión ventricular muy alta, entonces también dilata la aurícula izquierda. También muchas veces en crecimientos del corazón, como en la insuficiencia cardíaca, puedo ver también crecimiento de la aurícula. Que dice acá que hay que recordar que en algunos casos la morfología de la onda P se debe más a un retraso en la conducción intraauricular que al crecimiento auricular izquierdo. Esto es como que por ahí le hace un eco y no tiene, pero sí se ve como si eléctricamente tuviera más grande. Eso es por una alteración en la conducción intraauricular. Eso es lo que quiere decir esto. Puede registrar una P muy pequeña y tener un crecimiento auricular izquierdo, y eso es porque a lo mejor tiene una fibrosis auricular, son las cuestiones raras que vos decís tiene un crecimiento por electrocardiograma y resulta que le hace un eco y no tiene crecimiento. El que dice verdaderamente que tiene crecimiento es el ecocardiograma. El electro puede sugerirlo, ¿cierto? Pero la palabra final del tamaño auricular es cuando le haces un eco. Muy bien, pero yo lo tengo que informar como crecimiento o daño auricular. Por eso muchas veces daño auricular izquierdo, crecimiento auricular izquierdo. Esa es la manera de informar. Entonces, volvemos a repetir un poco la historia y porque ya verán, cuando yo remarco algo, es que eso es lo habitual, es lo que se ve y es lo que tengo que saber, ¿no es cierto? Daño auricular izquierdo casi siempre encontramos en los electrocardiogramas, por eso tengo que saberlo. Entonces, más ancha que alta, ves que una P normal, esta mide más que la P normal. Y tiene el componente negativo en B1, siendo que no se vería tanto o más o menos igual, pero sí en B1 se ve el componente negativo cuando hay un crecimiento auricular izquierdo. Molto bene. Entonces, ¿qué opinan de este electrocardiograma? ¿Qué opinan de este electrocardiograma? Entonces, para ver un electrocardiograma, yo veo todo el electro, también puesto los cables. Perfecto. A ver, se ve ahí, medio feo, qué sé yo, ABL, D1, veo D2. ¿Qué opinan que tiene? Miren el QRS tan chiquitito, insignificante, y miren la P machaza que tiene acá, casi más grande que la T. O sea que esto es un crecimiento auricular derecho gigantesco, porque es muy alta la onda P. Acá tampoco se ve muy bien, pero no se ve componente negativo. Si se ve algo positivo en B1. Acá pareciera que fuera algo, pero acá miren en B3, súper positivo y todo positivo. Entonces, si yo tengo que informar este electro, sería como un crecimiento auricular derecho, P pulmonar le puedo poner. Fíjense que el eje es indeterminado porque tiene todo más o menos el QRS. Bastante gil el electro este, pero era para ver la gigantesca onda P, y dice acá, obsérvese el aumento del voltaje de la onda P en derivaciones del plano frontal con duración conservada, el tamaño es normal en lo ancho. En este caso se observa el patrón de P pulmonar con voltaje aumentado en D2, D3 y ABF, D2, D3 y ABF. Miren, esa es la P, el QRS casi ni tiene. Y este es un paciente con hipertensión pulmonar secundaria a un EPOC, una guasada de onda P. ¿Y acá qué tenemos? Frecuencia cardíaca baja. Bueno, este tenía una frecuencia cardíaca alta, 300, 150, casi 120 por minuto, 300, bueno, casi 150 por minuto, o sea, retaquicárdico, el hipóxico, este paciente seguro. Y este está con la frecuencia cardíaca bastante bien, 300, 150, 100, 75 por minuto. Vemos la onda P, casi una melladura tiene ahí, gigante, de ancha. Se ven bien los dos componentes. Entonces uno ve la onda P muy ancha. Y me voy a B1 y veo un gran componente negativo.
esa panza que tiene ahí, en V1. Entonces, esto es un crecimiento auricular izquierdo. Ritmo sinusal, frecuencia 75 por minuto, crecimiento auricular izquierdo, daño auricular izquierdo, sobrecarga, bueno, yo le puedo poner todos los nombres de eso. Entonces, yo obviamente le pondría acá crecimiento auricular izquierdo. Perfecto. Dice acá crecimiento auricular izquierdo, paciente con estenosis mitral, dilatación severa de la aurícula izquierda, observe un aumento de la duración de la morfología en B1 con componente final negativo marcado. Fin. Muy bien. ¿Qué opinan de este? Bueno, acá lo dice. Crecimiento biauricular. Paciente portador de una miocardiopatía restrictiva con dilatación biauricular. Tiene componente alto y ancho. Observe el componente final negativo en B1. Tiene componente negativo y también positivo. Entonces, esto es alto y ancho. Puede ser un daño biauricular, un crecimiento biauricular. Tiene los dos componentes, alto y ancho. Muy bien. Vemos hipertrofia ventricular izquierda. Cuando hay un crecimiento muscular izquierdo, vamos a verlo esto en el QRS, porque la onda P es de la aurícula. Ahora, ¿qué pasa si el crecimiento son de los ventrículos? Pero bueno, no en dilatación, sino muscular, la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, como es mucho músculo, va a tener un gran componente de vector eléctrico y eso me genera un movimiento del corazón, también una rotación del corazón que empuja el corazón hacia distintos cambios en el eje eléctrico. Entonces genera vectores muy, muy grandes y eso se ve con las R muy grandes. Entonces, las causas de hipertrofia ventricular izquierda, miren cómo los vectores se corren y se ponen bien grandes, son todo lo que me genere una sobrecarga o hipertrofia del ventrículo. Ya se imaginarán ustedes que puede ser una estenosis aórtica, una hipertensión pulmonar, una miocardiopatía obstructiva de la salida del ventrículo izquierdo. Entonces, todo eso me va a generar una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque en los componentes que observan bien el ventrículo izquierdo, que serían V1, V2, V5, V6, la R van a ser gigantescas, una guasada de R y de S, ¿no es cierto? Acá va a ser S y acá va a ser R. Entonces, un aumento del voltaje de las derivaciones izquierda, desplazamiento gradual del segmento ST, este componente, el ST se empieza a invertir, y esto es una patente de sobrecarga, ya lo vamos a ver después cuando veamos cardiopatía isquémica, que te confunde, pero bueno, acá lo ves que tiene también una hipertrofia con esta secuencia del ST, con una onda T opuesta al QRS, una T negativa. El patrón R chiquita, S grande en B1, B2, R chiquita, pero S gigante en B1, B2. Que esto es lo normal, así se ve R, S en B1, pero acá es muy profunda, muy profunda. Tanto que uno tiene que contar cuánto de cuadritos tiene, qué voltaje tiene la R o la S de B1 o B6. Y también este componente de distinta evolución de la sobrecarga o hipertrofia que empiezan a alterar el segmento ST. Fíjense acá en B6, este paciente puede evolucionar con los años de esa estenosis o esa hipertrofia ventricular, hacer cambios del segmento ST. Y no serían isquemia, sino que serían propios de la imagen eléctrica de una hipertrofia, con esa T negativa. Y ahí viene la confusión de que si es isquémico o no. Pero bueno, si uno ve una terrible R y este componente ST, o decir, este es el componente de la hipertrofia ventricular izquierda y no de la isquemia. Isquemia es T negativa. Yo le voy tirando datos para que vayan empapándose en términos, en imágenes, y uno empieza ya a ir creciendo en reconocer dibujitos. Muy bien.
Hipertrofia ventricular izquierda, en ocasiones la onda R en V1 puede estar ausente. Miren cómo sería esto, cómo yo lo llamo esto, QS, porque ya casi no tiene R, entonces esto sería una QS. V1 y V2, esto sería QS. Entonces acá hay una gran S gigantesca, casi ni tiene R, pero es por el gran componente de hipertrofia ventricular izquierda y uno se confunde porque si tiene Q sería necrosis, entonces será una necrosis en esta zona que sería anteroseptal y ahí está la duda, ¿no es cierto? Pero si vos decís tiene un gran componente, va a decir, no, me parece que esto no es infarto, no es Q, no es necrosis, sino que es la gran hipertrofia que tiene el paciente porque tiene una S muy profunda. Muy bien. Y entonces los chabones estos que se dedican a electrocardiografía dicen, ¿cómo podemos diferenciar de un patrón normal a que sea una gran S o una gran R para decir hipertrofia? Entonces empezaron a ver 250.000 millones de electrons y empezaron a generar criterios. Entonces hay varios criterios. Che, si veo R1 más la S en D3 y mide más de 25 milímetros, ese puede ser un criterio que tiene una cierta sensibilidad y una cierta especificidad para hablar de hipertrofia ventricular con un valor predictivo de tanto. Ajá. Viene otro chabón y dice, no, pero fíjate, si tiene una gran R en ABL, más de 7.5 milímetros, tiene una gran sensibilidad, una gran especificidad de hipertrofia ventricular y eso tiene un valor predictivo casi del 60% de que sea una hipertrofia por electrocardiograma. Entonces ahí cada uno mete su concepto y su criterio. ¿Y cuál es el que usamos nosotros? Y bueno, el que generalmente funciona es el índice de Sokolov, que es este que está acá. Uno mide la S en V1 y la R de V5 y V6. Y tiene que medir más de 35 milímetros. Y ese es el que generalmente uno considera. Un valor predictivo bastante importante, del 74%. Fíjense que uno de los más grandecitos, que hay en el 78%. Tiene una gran especificidad de que sea una hipertrofia ventricular izquierda. Puedo por ahí escaparle porque tiene una sensibilidad moderada, pero es muy específico de que sea hipertrofia. Entonces, generalmente se usa este índice, el índice de Sokolov. Mido la S en V1 y sumo en los voltajes de la R de V5 o de V6, me tiene que dar más o igual a 35 milímetros. Ese en V1 más la R de V5 o V6. Hay otro criterio, por ejemplo, solamente mido la R en V5 y V6. Tiene que ser más o igual a 30. O mido la R en ABL. Tiene que ser más o igual a 13 milímetros. Fíjense entonces. Acá. Yo cuento, por ejemplo, uno de los criterios es, che, la R en D1 más la S en D3 tiene que ser mayor de 25. A ver si te lo tiene. Entonces cuento 5, 10, 15, 20, 24. Le falta un pelín. Bueno, eso es D1. Ahora tengo que sumarle la S en D3. Me voy a D3. Acá dijimos, ¿cuánto dijimos? 15, 10, 15, 20, 24. Chao, ya tiene 24, 30, 34. Sobrepasado. Ya con este criterio te dice tiene hipertrofia. Che, y el de Sokolov, a ver, me voy a B1. Decía que tenía que sumarle la S en B1 más la R en B5. Entonces cuento. 5, 10, 15, 20 y un pelín más, 24. 24. Acá tiene 29. 39. Se fue el carajo. Y llega hasta acá, por eso le mandaron una marquita. Che, la R se metió arriba del otro trazado y llega hasta acá.
Entonces acá tenés 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. O sea que está pasadísimo, mide más de 35. O sea que esto es hipertrofia ventricular izquierda. Y así lo informa. Ritmo sinusal, porque tiene P en T2, una P bastante piola. Tiene componente no positivo, tampoco tiene un gran crecimiento auricular, pero tiene criterios de hipertrofia ventricular izquierda, por el criterio de Sokolov. Fíjense este otro. Me voy al criterio de Sokolov, cuento acá. 5, 10, me voy a B6. 10 dijimos, ¿no es cierto? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, se fue al recarajo acá. Llega hasta acá. Este azul es la S de este. Y esta R llega hasta acá. O sea que se meten encima. Y esto muchas veces no te entran en el papel cuando es un papel de los chiquitos. Entonces ahí es donde vos tenías que achicar el voltaje. ¿Se acuerdan cuando vimos en los estándar? Viste que medías el estándar que 1 centímetro es 1 milivolt. Y bueno, para que te entre vos tenés que achicar el voltaje del setup de la máquina. Entonces, y le pones con virome en el papel, che, está puesto a menor voltaje, porque va a venir un chavo y dice, un electro normal, sí, pero mira, el estándar está puesto a la mitad. O sea que lo que vos estás contando ahí es el doble en realidad. Entonces, por eso, porque si no, no te entra, te llega hasta acá el electro. Entonces, sí, ajá, ¿y hasta dónde llegaría? Entonces le cambias la amplitud con la máquina. Y fíjense acá esta terrible hipertrofia ventricular izquierda que tiene, cómo empieza a tironear el ST hacia abajo con esta pequeña deformación de la onda T. Son componentes propios de esta sobrecarga e hipertrofia ventricular izquierda. Alteraciones del segmento ST y de la onda T, que es lo que veíamos en esta hipertrofia. En los casos más graves del evolucionado de la hipertrofia ventricular, la dirección del ST y la onda T pueden ser contrarias al QRS, ¿ves? Que va para el otro lado del QRS. Muy bien, entonces ya vimos los cambios en el electro. Por ejemplo, esta es una señora de 54 años con una hipertrofia septal asimétrica, tiene un gran componente de hipertrofia asimétrica del ventrículo izquierdo, la onda T suele ser negativa y asimétrica, siendo la rama ascendente escarpada y en muchas ocasiones presenta una inscripción terminal positiva. Este es el patrón típico de la hipertrofia septal asimétrica, una onda P bien colgando con esta hipertrofia ventricular. A ver cuánto tiene. 5, 10, 15, 20, 25. Vamos a contar la R de B5, 25, 30, 35. Ya está. 40, 45, 50, 55 milímetros es la sumatoria. O sea que ya tiene ese índice de Sokolov para dar criterio de hipertrofia. Entonces voy a poner hipertrofia ventricular izquierda y con este patrón de esa onda T voy a decir, miércoles, esto lo he visto en la hipertrofia septal asimétrica. Entonces, este paciente hay que estar atento porque son los que generan a veces muerte súbita con el esfuerzo o síncope con el esfuerzo y es porque tiene una hipertrofia septal. Fíjense acá, se puede registrar una T negativa muy profunda en la miocardiopatía hipertrófica. Recuerden entonces estas características de la onda T, que en algún momento lo van a ver cuando vean pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva del ventrículo izquierdo. Esa onda T colgando. Uno diría es isquémico, pero esto es bien característico de esta hipertrofia obstructiva. Fíjense esta onda T asimétrica, bien propia de la hipertrofia y sobrecarga ventricular izquierda, es asimétrica. Esto es bien típico de las alteraciones de la onda T por hipertrofia ventricular izquierda y no tanto por alteraciones coronarias como isquemia. Entonces ve la asimetría que tiene, baja lento y sube rápido.
En cambio, las ondas T isquémicas son bastante simétricas. Te harían confundir con esta. Baja rápido y sube rápido, o sea que es bastante simétrica. Entonces ahí te genera la duda, ¿viste? Pero así están colgando, es raro también en la isquemia, ¿no es cierto? Tiene una T negativa, pero no tan guasa. Muy bien, ven acá la asimetría, no es simétrica, es asimétrica, baja lento y sube rápido. Esto es típico de la sobrecarga e hipertrofia ventricular izquierda. Todos estos son electros que uno los puede ver. Fíjense este electro cómo fue evolucionando de este chabón con estenosis aórtica de los años 88 al 92. Fíjense, una secuencia electrocardiográfica del mismo paciente. En B4, paciente con soplo de estenosis aórtica, y uno lo sigue estudiando, y bueno, se sigue estenosando y se sigue hipertrofiando. Y fíjense cómo fue cambiando a medida que iba hipertrofiando el ventrículo izquierdo. Fíjense el ST cómo va cambiando y la onda T, con esta imagen de sobrecarga. Miren las T colgando que generó acá y asimétricas, que antes no las tenía, y con los años siguió avanzando y generando este crecimiento de la R que antes no lo tenía tanto y ahora miren cómo creció. Entonces es la evolución, vos por ahí ves el paciente así y bueno, no le ves electros anteriores. Entonces si esto de cuando habrá sido, lo oculta y tiene un soplo macanudo rudo en base cardíaca con irradiación a cuello, típico de la estenosis aórtica, un soplo sistólico bien grave. Es molesto escucharlo, es bien, no es musical, sino es bien áspero. Entonces, vamos a ver la parte derecha. Para que la hipertrofia ventricular derecha se manifieste, la masa del ventrículo derecho debe contrarrestar la fuerza del ventrículo izquierdo, dirigiéndose el vector principal de fuerza a la derecha. Es medio raro esto de la derecha, porque siempre va a estar los componentes del ventrículo izquierdo ganando. Tiene que haber una gran hipertrofia ventricular derecha. Son cuestiones medias raras, generalmente por alteraciones valvulares derechas, cardiopatías congénitas, problemas pulmonares, POP, hipertensiones pulmonares. Entonces, todo eso son los componentes de la hipertrofia ventriculares derecha. Esta S en D1, que habíamos dicho cuando ya había una sobrecarga derecha, aparecía la S en D1, porque el eje ya me tira hacia la derecha. Y vemos acá una imagen como si fuera de bloqueo de rama derecha, una B1 con una R muy alta, cosa que no tiene nada que ver con un electrón normal. Este es el patrón de hipertrofia ventricular derecha. No es bloqueo de rama derecha, que a veces se confunde, pero uno lo puede también interpretar como una hipertrofia ventricular derecha. Muy bien. Esta característica y el criterio para decir hipertrofia ventricular derecha es una onda R más de 7 milímetros en B1. Esto es característico de la hipertrofia ventricular derecha. Molto bene. Sigamos. Hay que recordar entonces esto que es importante. Como verán, paso lo que por ahí no es tan frecuente que sí. En un adulto con la relación RS, normalmente hay que recordar que en el adulto la relación RS en B1 suele ser inferior a 1, aunque en ocasiones puede ser 1, pero generalmente tiene más S que R. Tiene más S que R. Entonces, esto es lo normal. Cuando hay un crecimiento de la R en B1, ya se está hablando de una sobrecarga o hipertrofia ventricular derecha, que siempre tiene R pequeña en B1. Esto es D1, perdón. Acá está B1, esto ya es hipertrofia derecha. Me confundí. Bueno, fíjense acá está, D1 y B1. Fíjense acá como tiene una gran R en B1 y en D1 tiene S, porque el eje se va a la derecha.
¿Cómo es el electro normal? A ver, vayamos a un electro piola del ventrículo izquierdo. ¿Cómo tiene V1? No tiene R, fíjense acá, no tiene R. Este es porque es todo izquierdo, pero fíjate cuando tenía un electro normal, no tiene R. Si me voy más allá, donde hay un electro acá, un electro acá. ¿Cómo está V1? No tiene R. ¿Qué pasa si aparece una R en V1? Chao, tiene una hipertrofia ventricular derecha y o un bloqueo de rama derecha. A ver, no estoy. Volvemos. Acá, acá, acá. Entonces, B1 tiene este componente R en B1, B2, es los criterios de hipertrofia ventricular derecha. Sigamos. Pim, pom, pam. Ah, y la S en D1 que me dice que el eje se va a la derecha. Fenómeno. Esto es importante. Estos cambios, que es el índice de Miking-White, es un patrón de sobrecarga aguda que uno lo puede ver en un tromboembolismo de pulmón. Entonces esto es importante. Tener una S en D1 es que creció el ventrículo derecho, por eso el eje se está yendo a la derecha. Nunca veo S en D1, salvo que el eje se vaya a la derecha. Pero si antes no lo tenía y de pronto falta de aire, le hago un electro y tiene S en D1 y aparece una Q en D3 y una T negativa en D3, es el índice de Miking-White. S1, Q3, T3, así es como se lo llama en el barrio. S1, Q3, T3, agudo o cambios agudos de la derecha, bloqueo de rama derecha, agudo que antes no lo tenía, el eje a la derecha, agudo que no lo tenía, como me doy cuenta, porque tiene S en D1, un crecimiento de la P pulmonar, que no lo tenía, entonces esto es una sobrecarga aguda del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, típico del tromboembolismo de pulmón. Muy bien. ¿Qué dice acá? Un enfermo de 65 años, 6 meses puede haber sufrido un TEP múltiple, segundo trazado, o sea, sería este. Entonces acá vemos S en D1, que acá no lo tenía, ¿ves? En D1 no tenía S, y acá tiene S en D1, y vamos a D3, tiene ahí una QCcita y una T negativoide. Acá está agrandado. Tiene una Q y una T negativa. Entonces, ese es un patrón que vos vas a buscar. Ves la onda P, que acá la tenía positiva, y vas a ir a ver la T negativa en D3, una QCcita en D3 y una S en D1. Che, entonces tiene un índice de Miking-White, no sé, un tromboembolismo de pulmón. Epa, bueno. Bien, bien, bien. Entonces ya sabes como el diagnóstico de este paciente que le falta el aire y que esto te puede ayudar como una sobrecarga derecha, porque tiene S en D1. A lo mejor tiene un electro de cuando lo operaron antes de ayer y estaba bien, lo operaron de una fractura de fémur y ahora a la noche te llaman porque tengo una falta de aire en Macanudo, le hace un nuevo electro y le vas a ir a ver, vos lo ves el electro y decís, che, a ver cómo está de uno, cómo lo tenía. Esto es un TEP, un tromboembolismo de pulmón, te cierra el caso. ¿Cómo la van llevando hasta ahora? ¿Estoy hablando solo o están ahí? Hola. Bien, bien. Acá Bueno, estamos, acá estamos. bueno, Acá estamos, doctor. buenísimo, buenísimo. Ya veo que estoy solo hace 1 hora y media. Bueno, muy bien. Ya falta poquito. Vayan poniendo la cerveza en la heladera. Bueno, entonces, EPOC y cor pulmonar. Fíjense acá en D1 la S. Recuerden, la S en D1 es a la derecha. A la derecha. Acá hay mucha S. Mucha S, parece una hipertrofia. Vamos a ver qué dice. El patrón electrocardiográfico del EPOC y de la EPOC con un cor pulmonar crónico puede ser atribuido a una combinación de cambios posicionales con aumento del volumen del pulmón derecho. Entonces encontramos el eje de P, esto es eje de P, más de 90 grados y el registro de una onda P pulmonar, una onda P picuda. He hecho el electro para decir la verdad.
y desviación del eje de QRS, o sea, el eje eléctrico, esto sería el eje eléctrico, a la derecha y rotación horaria. Bueno, a ver, esto es B1, tiene gran componente derecho, acá sí te lo creo, porque es bien positivo, la P, y aparece la S en D1. Bueno, una sobrecarga o un eje a la derecha. No tiene R, que habíamos visto recién, así que bueno. Fíjense acá, S en D1, chao, esto es eje a la derecha, se está yendo el ventrículo derecha, esto es una sobrecarga derecha, vemos cómo está D3, tiene S en D1, Q3, miércoles, pura Q, y T negativa, chao, esto es algo de sobrecarga derecha, o puede ser aguda, o puede ser sobrecarga derecha, tiene este patrón de S1, Q3, T3. Muy bien. Terminamos. Bueno, bastante bien, en tiempo y forma. No había olvidado que había puesto esto acá. Entonces, hemos ido avanzando en crecimientos auriculares derecho, crecimientos auriculares izquierdo, crecimientos de hipertrofia ventricular derecha, hipertrofia ventricular izquierda, y seguimos metiendo datos, Evidentemente hay que empezar a repasar, ver cómo era un electro normal y después empezar a jugar. El examen va a ser un poco de eso, ver electros normales, tener criterios de tomar la frecuencia, o sea, un bolacito, pero vayan empapándose, vayan metiéndose, recuerden meterse en esta página que le ofrecí de SGpedia, que está muy linda. ¿Qué otra cosa? Vayamos buscando algunas dudas para que tengamos un ratito de tirar dudas y ver qué onda. Después nos queda ver un poco de los bloqueos de rama y después vamos a ver cardiopatía isquémica. Y chao, y se acaba. Pero quería un poco recordarles que denle bolilla a todas estas historias porque hoy me dio como una penita porque los chicos estaban en la PFO y decían, puta, nunca vi electro, la puta que los parió, y ya los flacos ya salen, ¿viste? ¿Cuándo va a haber electro en la residencia? ¿Quién te va a dar un cuarto de bola? A no ser que haga cardio, que lo tenés que estudiar. Pero si no, te quedaste en bola, así que este es el momento, este es tu momento. Denle en bolilla electro, denle en su tiempo, denle en bola, porque después no lo ves nunca más, ¿me entendés? Y si haces dermato, ajá, no te quedan ni los conceptos, ¿me entendés? Así que, y si haces diagnóstico por imagen que no sea cardiológico, no lo ves más. Así que es muy interesante. Boludeen en las redes con respecto a ver electros, y hay muchas páginas o muchos youtubers que por ahí enseñan electros, cosas de que vayan tirando ideas, vayan empapándose y van a ir quedando algunos conceptos. Así que no pierdan este momento, porque después lo vi a los chicos que no hicieron ningún curso y ahora no los dejan hacer nada. Así que bueno. Bueno, listo. Chicos, quiero preguntas para la próxima, así que busquen cualquier tipo de pregunta, dudas, y hacemos un ida y vuelta si nos vamos acercando al final del curso. Queda bloqueos y queda cardiopatía isquémica. Me tengo que ir a cortar el pelo algún día de... Bueno, ¿dudas, preguntas? No, Doc. Joya, joya, chicos. Ninguna. Bueno, entonces vamos, nos encontramos en una pizzería a tomar cerveza como corresponde. Bueno, adiosito, chaucito, Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, doctor. éxitos, chao capo, chao.